Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 9 de julio de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Momón Callirgos e integrada por los señores magistrados Carlos Mesías Ramírez y Gerardo Beto Cruz. Secretario de la sala, doctor Flavio Reati. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Se abre audiencia pública de la sala 2 del Tribunal Constitucional para tratar los asuntos en los cuales están programados, y el señor relator nos va a dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa. Antes de que usted lo haga, señor secretario relator, quisiera informar que está presente la delegación de magistrados del Tribunal de la Hermana República del Tribunal Constitucional Dominicano, República Dominicana. Está compuesta por el doctor Milton Ray Guevara, presidente, el doctor Wilson Gómez y el doctor Rafael Díaz Filpo, que son jueces, y también está presente el doctor Julio Rojas, secretario del Tribunal Constitucional de República Dominicana, además del doctor Servio Tulio Castaños, director de la ONG Finjus o Finjus. Señor, le damos la más cordial bienvenida y esperamos que su estadía en nuestra patria sea placentera. Señor relator, sírvase a dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa. Señor presidente de la sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas programadas para el día de hoy y en las que las partes se han presentado a informar oralmente. Causa número 34, expediente 2425-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Juana Cecilia Jesús Newton Plense, viuda de Pedraza, contra la ONP. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Sánchez Paz, y por la parte demandada el abogado Roy Suto Fujita. Doctor Sánchez Paz. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Hacer el informe a la luz de la causa generada para este día en representación por mi patrocinadora Juana Cecilia Jesús Newton Plense, viuda de Pedraza. Tiene el recurso de grado constitucional interpuesto por mi patrocinadora contra la resolución de vista número 6 de fecha 18 de enero de 2012 que revoca la sentencia emitida mediante la resolución número 6 del 22 de agosto de 2011 que falla declarando infundada nuestra demanda de amparo y no informándola a declarar improcedente. Señores magistrados, mi patrocinadora lo que está solicitando es emisión reducida, postulamiento de emisión reducida en virtud al decreto ley 1990. Mi patrocinada en los medios probatorios de la demanda principal ha acreditado fehacientemente y con documentos idóneos que ella laboró para su ex empleadora, empresa Canadian Pacific Island Limitada, aportando 7 años, laborando para dicha empleadora desde el año agosto 58 hasta agosto 65, es decir, 7 años. Sin embargo, señor magistrado, tanto el juzgador constitucional como el colegiado de la Sala Superior señalan
que mi patrocinada, si bien es cierto, acreditó fehacientemente el vínculo laboral, no le reconoce los años laborados dicha empleadora. Pero sin embargo, como hemos reiterado, señores magistrados, está fehacientemente acreditado porque la misma demandada ONP, habiendo realizado una correcta verificación, incluso está en dicho informe, señala claramente en su resolución administrativa considerada por otra parte, dice que según la copia certificada de la constancia de trabajo de folio 9 y el informe de verificación de folio 30, la asegurada laboró en calidad de empleada desde el 7 de agosto de 58 al 30 de agosto de 1965 para su empleador peruana de Canadá Pacífica Internacional Limitada. No obstante, el asunto controvertido acá, señores magistrados, es que tanto el colegiado superior como la demandada no le quieren reconocer los aportes efectuados en patrocinada de agosto 58 a 65, porque señalan que los empleadores recién empezaron a cotizar de octubre 52 y no quieren reconocer los fechas anteriores. Sin embargo, este Supremo Tribunal, en reiteradas jurisprudencias, referencias en expedientes, como que toman la mano, han reconocido estos aportes. Sin embargo, como vuelvo a reiterar, tanto el colegiado como el peor me lo conocen. Y debo agregar más, que el tribunal ha reconocido estas aportaciones de 62, de octubre 62, de fecha anterior, porque señala en esta resolución que tengo en mano que estas aportaciones sí pueden considerarse para acreditar en la forma, siempre y cuando no haya existido en autos una resolución consentida o tutelada en la cara caduca. Por estas consideraciones solicito a este Supremo Tribunal, y teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 1417-2005, que es una sentencia que está vinculada al derecho de la pensión, y habiendo mi defendida cumplido con los requisitos de sentencia del Tribunal Constitucional 1417, apegada a los criterios de esta sentencia, solicito al tribunal que revoque la sentencia de vista y reformándola. Señor abogado, el magistrado Gerardo Eto quiere formular algunas preguntas. Gracias, presidente. Justamente el tribunal emitió hace muchos años un precedente vinculante que es la 1417, donde establece los delineamientos del amparo, digamos, el amparo provisional. Allí el tribunal distinguió los derechos fundamentales de contenido constitucional directo de los derechos fundamentales de configuración legal ordinaria. Cuando se trataba de derechos fundamentales de configuración legal ordinaria, que aparte de ello hay actuaciones probatorias, el tribunal sostuvo de que tendría vía paralela, que normalmente correspondería de ordinario al proceso contencioso. Pero cuando hay un vaciamiento del contenido esencial a la pensión, en rigor sí es factible que se residencie el amparo. Digo esto porque usted está planteando acá en su predetención una pensión reducida, de acuerdo a la 19.990, que es una vieja ley que regula el tema pensionario. Pero parece que también hay problemas probatorios que tendrían que establecerse mediante un proceso contencioso. ¿Qué ha dicho la sala que ha venido usted vía recurso de agravio? Que hay proceso, que hay una vía paralela, viene como ¿qué viene el fallo? No tanto no menciona que hay una vía paralela, doctor, pero lo que señala la sala es que mi patrocinada, aunándose al criterio de la demandada, dice de que no pueden considerar sus aportes después de octubre 22.
Ya. Eso es lo que señala. Simplemente coloquial. Y declara improcedente. Solamente, no merituando, digo, los medios probatorios como otra demanda, solo le reconoce 2 años, 10 veces. Sin embargo, la misma demandada en la resolución administrativa señala que sí elaboró y patrocinada de acuerdo a 58 a 85. Los 7 años que invoca usted. Exactamente. Ya. Gracias, presidente. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, muchas gracias. En primer lugar, permítanme a través suyo darle la bienvenida también a los hermanos magistrados de la República Dominicana. Bueno, yendo al tema en específico, como bien señala mi colega, en este caso la señora Juana Newton Plengle, viuda de Pedraza, viene reclamando el otorgamiento de una pensión de jubilación reducida dentro del régimen del decreto ley 19990, régimen que está en curso dentro del Sistema Nacional de Pensiones. Hay que tener en cuenta y de repente precisar algunas cosas que ha dicho mi colega respecto al reconocimiento de los aportes, que es discusión principal, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Se habla de aportes anteriores a octubre del año 62, se habla del no reconocimiento y se habla hasta de caducidad, como si todo se tratara del mismo tema. Particularmente de la experiencia que tengo, la corta experiencia que tengo en estos temas, lo que yo he llegado a distinguir es que en temas de aportes nos hemos enfrentado en todos estos años hasta en 3 problemáticas. Una, la que es estrictamente lo que es caducidad de aportes, que estaba vinculada a las normas, a las leyes antiguas, la 8433, la 13625, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, en donde se establecía de los años 40, 60, que cuando el aportante, el asegurado, dejara de aportar una norma señalada primero, si no me equivoco, 1/3, o sea, si aportaba, por ejemplo, 12 meses y luego dejaba de aportar 5 meses y volvía a aportar, esos periodos anteriores caducaban, ¿no? Entonces, la posición de la entidad administradora era, si sucedía ese hecho, de pleno derecho, esos aportes no podían ser reconocidos, más allá de que se hayan efectuado, no para la determinación de las pensiones. En ese sentido, no las reconocía. Sin embargo, a través de ya ejecutoria, jurisprudencia del mismo tribunal, se estableció que sí, que para que ello suceda debía existir de por medio una resolución expresa que declarara la caducidad de esos aportes, ¿no? Y siendo que eso nunca habría sucedido, salió la norma, la ley 28047, si no me equivoco, que dispuso que la entidad administradora ONP reconozca esos aportes. Entonces, sobre esa problemática consideramos que ya no hay mayor discusión, controversia. Hay una norma que ya zanjó eso, basada en los pronunciamientos del tribunal. Más allá, luego tenemos una segunda problemática, que es la que se vincula con nuestro caso directamente, que es el reconocimiento de aportes de empleados particulares, aportes que se habrían efectuado. Se dice en la norma, no se reconocen aportes a partir o hasta el 30 de septiembre del año 62, porque de acuerdo a la ley que creó el régimen, la 13724, sus aportes solo debían efectuarse con fines pensionarios a partir del 1 de octubre del 62 en adelante. Dejémoslo ahí por un momento. Y luego ya tenemos la tercera problemática, que es básicamente la acreditación de los aportes, de que estos se hayan efectuado al sistema, ¿no? En ese sentido, como bien señala el abogado de la contraparte, en ese caso la señora habría elaborado para su ex empleadora Canadian Pacific Airlines desde el 27 de agosto del 58 al 30 de agosto del año 65, en calidad de empleada. En ese sentido, la ley 13724 estableció que los empleados particulares empezaban a cotizar al régimen recién a partir del 1 de octubre del año 62. Por tanto, cuando se emite la resolución, se le reconoce solamente 2 años y meses, con exactitud, si me permite, 2 años y 10 meses, ¿no? Que corresponden a los meses o los años desde octubre del año 62 hasta el año 65. Los periodos anteriores no son reconocidos y no entramos tanto en discusión de si laboró o no laboró.
la problemática aquí no es si laboró para esta empresa del año 58 al 65. Básicamente, si es que esos aportes se efectuaron. Y por ley no se efectuaron porque no existía la obligación, ya que sus contribuciones con fines pensionarios solo se efectuaron a partir del año de octubre del año 62 en adelante. Es por eso que ni la ONP, ni el mismo juzgado, ni la sala superior que vieron el caso precedentemente, han reconocido esos aportes. Ahora, si queremos precisar también que así como ha existido, y lo señala mi colega, pronunciamientos del tribunal en el sentido de que podrían ser reconocidos estos aportes, también existen pronunciamientos del tribunal, como en el caso, la ejecutoria 741 del año 2011, proceso de amparo, la ejecutoria 3813-2009, proceso de amparo, la 717-2010, proceso de amparo, la 5299-2009, proceso de amparo, en donde este tribunal, una de las salas, sí reconoce que no son válidos ese periodo como aportes, ya que la obligación de aportar se genera recién a partir del 1 de octubre del 62. Ya en anterior oportunidad tuve la ocasión de pedirles, de repente esta es una problemática que hay que ser ya zanjada, ya dilucidada, en la medida que existirían pronunciamientos contradictorios del mismo tribunal de diferentes salas, y poder unificar este criterio, porque se está llevando la problemática de aportes de empleados como si fueran de no acreditación o como si fueran de caducidad, cuando no lo son, cuando la problemática acá es determinar si es cierto que los empleados particulares no aportaron hasta octubre de 62 y recién a partir de esa fecha en adelante lo hicieron. Por eso invoco nuevamente poder dilucidarse de repente ya de manera categórica a través de un pleno esta problemática de aportes, ¿no? Porque en todo caso, si quisiéramos ir y sustentarnos en las ejecutorias que van y de repente por un criterio pro asegurado decir que no es posible considerar que no se aportó en ese periodo, bueno, vayamos al criterio de que si esta vía de amparo es la idónea para determinar si realmente existieron esos aportes. Y nos saltamos a la problemática de la acreditación de aportes, que es la tercera que les había mencionado. Situación que no se ha verificado en este caso, ya que más allá del certificado de trabajo y una liquidación que acreditan relación laboral, no acreditan aportes realmente. Más aún si tenemos una norma que dispuso que no podían efectuarse aportes en ese periodo. Entonces, tendríamos que irnos a la vía paralela, como bien decía el magistrado, ¿no? No sería esta la vía idónea, y yo creo que esa es la salida que ha optado la Sala Superior al declarar improcedente, porque revoca la de primera instancia que declara infundada la demanda y reformando la declara improcedente en la medida que no desconoce el derecho, pero sí desconoce que esta sea la vía idónea y permite que el demandante pueda ir a través de el proceso contencioso administrativo, que sería la vía más adecuada para, en todo caso, actuar los medios de pruebas como planillas u otros elementos que sean necesarios para acreditar los aportes. Por estas consideraciones venimos a solicitar, en primer lugar, de ser posible, poder zanjar esta problemática de los aportes de empleados particulares anteriores a octubre del año 62 y, en su defecto, confirmando la apelada, declara improcedente la vía del amparo para que ésta pueda ser revisada en la vía correspondiente. Señor abogado, usted nos está pidiendo que para evitar pronunciamientos eventualmente dispares de una sala o de otra sala, llevemos algún expediente a pleno, para que los 7 magistrados en pleno tengamos un pronunciamiento final. ¿Es uno de sus pedidos? No. Sí, en el fondo sí, claro, porque... Ok, sin perjuicio de que busquemos un expediente, señor relator, para que en pleno se tenga este pronunciamiento y se evite que una sala diga una cosa u otra sala eventualmente diga otra, sin perjuicio de ello. Vamos a la cuestión de fondo. Aquí en este caso hubo relación laboral indiscutible de la patrocinada del abogado demandante con el Canadian el Pacific, ¿no es cierto? Sí. Bien. Pero si la obligación legal era de hacer aportes solo a partir de octubre del 62, le pregunto, ¿antes de octubre del 62 podían haberse efectuado aportes voluntarios o
¿O es que como no existía el régimen legal de la 13724, no se hacían aportes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se podían hacer aportes voluntarios o no? No, porque esta Caja Nacional nació en septiembre para hacerse aportes a partir de octubre. Claro. Entonces, previamente, si no hay aportes, ¿cómo reconocerle a eso pensión, posibilidad de pensión? A eso vamos, ¿no? Si a eso vamos, ¿qué ganamos llevando el proceso al contencioso administrativo? Aunque se probara la relación de trabajo, si es que no ha habido aportes, ¿cómo reconocer pensión? Usted que dice, tampoco van a llevarlo al contencioso administrativo. También lo considero así, señor presidente. Vamos a escuchar entonces el derecho de réplica y después el derecho de dúplica por parte de usted. Señor abogado, tiene su derecho a réplica. Sí, señor presidente. He escuchado atentamente la posición de mi colega, pero aquí se está sustentando que mi patrocinada puede recurrir a otra vía idónea. Pero hay que tener muy en cuenta, señores magistrados, el riesgo que corre que me defendiera a otra vía, por decir. Ella nació en el año 34, tiene 75 años. En esa edad ya no podría ella contener un procedimiento, de manera que yo solicito, señor magistrado, que teniendo un carácter imperativo las resoluciones del Tribunal Constitucional para todas las instancias, solicito que se tenga en cuenta, y no más aún, no existiendo una resolución sentida en autos, esta demanda debe ser amparada. Sí, pues usted nos pide un pronunciamiento porque el proceso de amparo es un proceso urgente, ¿no es cierto?, rápido, célere, no como el contencioso administrativo, que llevar el contencioso administrativo ahora en nuestro país, solamente para el admisorio, a veces se están demorando 2, 3, 4 meses, y el proceso podría durar pues una cantidad de años que haga que su patrocinada lo tenga ya ilusorio, digamos, esa expectativa, ¿no? Cierto. Hoy vamos a escuchar el derecho a réplica y dúplica. ¿Quiere usted informar algo adicional, señor abogado? No, señor presidente, creo que ya. Muy bien, escuchado el informe, la causa queda al voto. Causa número 49, expediente 2485-2012, proceso de amparo iniciado por la Municipalidad Provincial del Callao contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior del Callao. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Ernesto Blumen Fortini. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores miembros de esta honorable sala del Tribunal Constitucional, muy respetuosamente a nombre de la Municipalidad Provincial del Callao, vengo a informar a ustedes las razones por las cuales estimamos que la sentencia que viene en agravio constitucional debe revocarse y, por el contrario, declararse fundada la demanda. ¿Cuál es el problema que se controvierte? Se trata de un proceso de amparo contra resolución judicial firme promovido al amparo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Artículo que habilita al justiciable la posibilidad de demandar a la parte, digamos, que firmó la resolución, cuando una resolución judicial firme constituye una afectación a su derecho de defensa o al debido proceso, que son componentes de la tutela procesal efectiva. No se trata en este proceso de un amparo contra laudo arbitral, sino se trata de un amparo contra una resolución que declara infundado un recurso de anulación del laudo arbitral. Ocurre que este proceso se inicia en enero del año 2010, es sentenciado a favor de la municipalidad en julio del 2010 y luego esa sentencia, después de un trámite bastante accidentado en la Corte Superior del Callao, porque inicialmente hubo discordia entre dos magistrados, Obando y Rabanal, los señores Obando y Rabanal, que declararon que la demanda era improcedente, y el señor Inostroza, que declaró que opinó que la demanda era fundada y por lo tanto debía confirmarse la recurrida. Frente a esta discordia viene la intervención de la magistrada Soto Gordon, en circunstancias, mes de septiembre del año pasado,
en que este honorable Tribunal Constitucional dicta un precedente en el tema del amparo arbitral que modifica los criterios antes señalados en precedentes sentados durante varios años, primero el 99, luego el 2006, etc. Y la magistrada dirimente se basa en el precedente 0142, precedente que desde nuestro punto de vista no es aplicable al presente caso, porque conforme aparece del propio texto de este precedente, en el punto F del considerando o del fundamento relacionado a la improcedencia del amparo arbitral, este tribunal dejó sentado que contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales, solo podrá interponerse proceso de amparo contra la resolución judicial conforme a las reglas del artículo 4, lo que ha ocurrido en este caso. Y este proceso que da origen al precedente era un proceso de amparo directamente contra el laudo arbitral, y en circunstancias en que no se había optado por la anulación del laudo arbitral. Pero el caso que se controvierte es totalmente distinto, porque este es un proceso que se inicia primero siguiendo las pautas señaladas por el tribunal, como vía previa era el recurso de anulación del laudo arbitral, se recurre al Poder Judicial, el Poder Judicial desestima en última y definitiva instancia ese recurso de anulación, y además incurre también en afectación de derechos constitucionales de mi patrocinada, y contra esa resolución firme es que se inicia el proceso de amparo. Por lo tanto, este precedente no le es aplicable, ni tampoco le es aplicable la parte del precedente que dice que se aplica a los procesos en trámite, porque si hacemos una lectura prolija de la parte pertinente a la aplicación, se dice las demandas, es decir, las demandas que estén en trámite de calificación, serán declaradas improcedentes si no guardan armonía con el precedente. Este criterio ha sido además consultado con el ilustre y connotado constitucionalista doctor Domingo García Belaúnde, quien en un informe alcanzado en tiempo oportuno a la vocal dirimente señala que no es aplicable al caso Sublitis el precedente 0142. Sin embargo, la vocal dirimente se basa en el 0142 para inclinar su voto a favor de la improcedencia y hacer resolución. Por lo tanto, ahí en ese punto hay una falta, solamente en esa resolución, una falta de motivación, porque se está basando en última instancia el colegiado en un precedente que no corresponde aplicar al presente caso. Por lo demás, este honorable tribunal ha sentado precedentes, pero como lo señala el artículo pertinente del título preliminar del Código Procesal Constitucional, los precedentes son modificables, no hay precedentes eternos. Y tanto es así que el 0142 modifica 3 precedentes anteriores. Y por lo tanto, la tesis de la inmodificabilidad e inmutabilidad de los precedentes es una tesis deleznable, desde que todo colegiado puede ir variando su criterio y acomodando el razonamiento a circunstancias no previstas en un determinado momento. Y en este caso, no hay en el precedente una referencia que pueda dar mérito a aplicarlo. Más aún, si repito, ese precedente operaba cuando se recurre directamente contra el laudo arbitral y no contra una resolución judicial firme, circunstancia que el colegiado dejó en ese precedente perfectamente establecida y por lo demás no ha podido obviar, porque se trata de una norma de orden público que confiere al justiciable el derecho de demandar contra resolución judicial firme cuando ha habido agravio al derecho de defensa, debido proceso y en general tutela procesal efectiva. Esto por un lado. Por otro lado, yendo a los derechos afectados, ¿qué ocurre? Este es un proceso arbitral que
me refiero al proceso anterior al de anulación, un proceso arbitral en el cual no se respeta la composición del tribunal arbitral. Este era un arbitraje que debía estar a cargo de la institucional, a cargo de la Cámara de Comercio de Lima. Sin embargo, se hace a través de una entidad que no tiene reconocimiento como entidad, digamos, promotora o de arbitraje en el Callao, con árbitros que no fueron aceptados nunca por la municipalidad, fueron impuestos, fueron recusados y fueron denunciados penalmente. Y no obstante eso, se persistió y se laudó. Se pidió luego la anulación del laudo y la Corte, en lugar de entrar a estos temas, simplemente se aferró en una tesis hiperformalista. No podemos entrar al aspecto de fondo y debemos quedarnos simplemente en que si esa causal estaba o no estaba prevista en la ley de arbitraje aplicable a ese caso, que era la anterior. A pesar que el tribunal había dicho que, en virtud de que el recurso de anulación era la vía previa para recurrir al amparo, en ese entonces, era el rol fundamental del juzgador que conocía el recurso de anulación entrar al análisis de los derechos fundamentales afectados. Sin embargo, dejando de lado esta posición, simplemente se limitan al aspecto formal y rechazan una demanda que tiene que ver con un laudo que afecta el patrimonio de los vecinos de la provincia constitucional del Callao, que son cerca de 1 millón de vecinos, con una afectación de 100 millones de soles a favor de una empresa muy respetable, pero que violó un contrato y por el cual se resolvió el contrato. Por lo tanto, de lo dicho hasta aquí y de lo que además aparece en los escritos presentados, no quiero extenderme más, solicito muy respetuosamente se declare fundado el recurso de agravio constitucional y se revoque la sentencia declarando fundada la demanda, o en todo caso, si este colegiado lo tiene a bien, puede anular la sentencia de segunda instancia y disponer que se resuelva, precisando que el precedente 0142 no es aplicable al caso y que resuelvan de acuerdo a dicho precedente, pero teniendo en cuenta que son ya magistrados que están ejerciendo un real control tanto de la parte objetiva, procesal, sustantiva del caso que se controvierte. Señor abogado, el magistrado Gerardo Eto quiere formular algunas preguntas. Gracias, presidente. Doctor Ernesto Blume, una pregunta solamente de orden procesal. ¿Este amparo viene con rechazo liminar o...? No. El amparo se admite, inclusive se dicta una medida cautelar que ha sido revocada, se sentencia, con sentencia del mes de julio del año 2010, que declara fundada la demanda, se interpone el recurso de apelación, sube, se expresa el trámite de agravios y luego viene, se ve la causa, pero se produce discordia, 2-1. En esas circunstancias viene una vocal dirimente, y cuando va a resolver, unos días antes, sale el precedente. Entonces ella dice, este precedente es el aplicable. Ya, gracias. Señor abogado, el magistrado Carlos Mesía le quiere formular algunas preguntas. Doctor, está hablando usted del precedente, el último, creo que sea el caso Julia. Así es, 0142. Okay. En ese precedente, el Tribunal Constitucional ha dicho que está cerrada la vía del amparo para la impugnación de laudos arbitrales, con la finalidad de garantizar la inversión privada tanto nacional como extranjera, y garantizar el crecimiento económico del país, dando a los inversionistas reglas claras, ¿no es cierto?, de que aquí en el Perú se puede invertir y que las grandes inversiones que puedan hacer, cuando están sujetas a controversia, puedan tener por parte de nuestro ordenamiento jurídico una solución pronta y rápida que a veces no se encuentra en el Poder Judicial. Ese es básicamente el sentido del precedente vinculante que dictó este tribunal. Y estableció solo tres situaciones en las cuales
el justiciable podía venir al tribunal en vía directa sin aplicación del artículo 2. Pero yo quisiera, Mayín, también hacer una pregunta en función de orden procesal y que guarda relación con el artículo 5, que dice que no procede el amparo entre entidades del Estado. Y aquí veo que se trata de la Municipalidad del Callao, que es un órgano del Estado, un gobierno local, contra el Poder Judicial, que son otro poder del Estado. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Cómo se salva esa improcedencia? Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, quería precisar que el precedente 0142 deja salvo, en el punto F de la parte de improcedencia, dice: contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales, solo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales conforme a las reglas del artículo 4 del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial. Y en este caso, lo que se ha hecho es expedido el laudo, se ha ido a la anulación del laudo arbitral. Dictada la anulación del laudo arbitral o decidida la anulación del laudo arbitral por sentencia firme, contra esa resolución se ha iniciado un amparo que ha ido contra el laudo. Primera diferencia muy importante. Y si bien entiendo yo que este precedente ha buscado garantizar la inversión y la seguridad para los inversionistas, también es cierto que conforme lo ha dejado también sentado este colegiado en varios de sus fallos y en algunos precedentes, que en el Estado constitucional no hay territorio liberado de control y que la justicia arbitral tampoco está liberada de control, como no está liberado de control ni siquiera la propia justicia del Tribunal Constitucional, porque podemos irnos a la justicia supranacional. Entonces, en el Estado constitucional no hay territorio liberado de control. Y por defender el respetable derecho de la inversión no se puede dejar de lado los derechos fundamentales, y más aún en el caso del tribunal, que es el garante supremo de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, esa tesis, desde mi punto de vista, muy respetable, yo la considero inconsistente, porque no podemos sacrificar derechos fundamentales por priorizar la inversión. En cuanto al amparo entre entidades estatales, este es un camino que está perfectamente abierto. Primero porque el amparo, y esto lo ha sentado el tribunal, procede también en defensa de los derechos de la persona jurídica, privada y pública, relacionados con la tutela procesal efectiva. Y tanto es así que ha habilitado el artículo 4 el amparo contra la resolución judicial firme. Es decir, cualquier entidad o cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, puede recurrir a la justicia constitucional contra el Poder Judicial si el Poder Judicial en alguna medida afecta derechos fundamentales. Y se me ocurre un caso muy concreto, en el caso de casinos y tragamonedas. El Ministerio de Industria, Turismo e Integración demandó al Poder Judicial porque el Poder Judicial estaba amparando el funcionamiento de casinos sin licencia y prácticamente reemplazando a los municipios y a la entidad administrativa. Y en ese caso el tribunal resolvió... Ese no fue un proceso de amparo, fue un conflicto competencial. Bueno, está bien, pero hay otros procesos de amparos en los que se ha habido, valga la redundancia, amparo a demandas de entidades públicas. Le digo esto, doctor Blume, porque todavía en el tribunal, como usted sabe, usted es un conocedor de lo que sucede acá, todavía no nos hemos puesto de acuerdo, yo lo sé, algunos magistrados, sobre los derechos fundamentales de las personas jurídicas. Yo lo sé. Y sí, claro, el gobierno local no es una persona jurídica, pero tiene personalidad jurídica, ¿no? Entonces ahí también, claro, podría ver esta parte del tribunal, pero además que hay un caso que no constituye precedente vinculante, pero sí doctrina jurisprudencial, en la cual el tribunal amparó al Banco de la Nación, que era una persona jurídica de derecho público, y en esa oportunidad, que podría ser lo que ha pasado acá,
dijo que el Banco de la Nación, aun cuando se trataba de una persona jurídica de derecho público, podía interponer el amparo porque se había violado su derecho al debido proceso. Entonces, esa es una discusión que tendremos los magistrados en esta sala, porque parece ser que a partir de ahí este tribunal estaría en la idea de que el debido proceso es un derecho fundamental que alcanzaría a todos, no solo a las personas privadas, jurídicas o naturales, sino también a las entidades del Estado, lo que podría abrir la puerta del amparo, ¿no? Podría ser una argumentación. Pero creo que mi colega Eto quiere... Sí, no sé si me permite con su venia, señor presidente. Bueno, sostener la tesis de que cuando se afecta el debido proceso, la tutela procesal efectiva, las entidades públicas no pueden recurrir al amparo, es sostener la tesis de que hay personas en el mundo jurídico nacional desguarnecidas de la protección de esos derechos, y yo creo que eso es inconsistente, ¿no? Señor abogado, el magistrado Gerardo Eto quiere formular más preguntas. Muchas gracias, presidente. Sobre todo para una reflexión académica del cual efectivamente no está todo decidido aquí en el tribunal. El tema es el siguiente. En los términos de la teoría general de los derechos fundamentales, usted, mi querido doctor Néstor Luna, es un conocedor, hay una polémica puntual, y es la siguiente. Epistemológicamente, ¿tiene el Estado derechos fundamentales? Ese es el tema que a la fecha parte del Tribunal Federal Alemán había hecho la distinción entre personas jurídicas privadas de las personas jurídicas de derecho público interno. La municipalidad, por ejemplo, es una persona jurídica de derecho público. Una persona jurídica, una empresa, etcétera, tiene derechos fundamentales en lo que le corresponda, decía también la Carta 79. Pero ya cuando se trata de una entidad del Estado contra otra entidad del Estado, ahí ya la zona se vuelve un poco de penumbra. La preocupación de este tribunal es, ¿solo tendrían derechos presuntamente fundamentales entidades del Estado cuando se trataría de tutela judicial, debido proceso, el derecho al acceso a la justicia, o habrían otros derechos jus fundamentales homologables a las personas jurídicas privadas? ¿O solamente eso constituye ese coto de casa y nada más? Es un gran debate doctrinario que además trasciende ese tema y va a la distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales. Recordemos que la doctrina distingue derechos humanos, los que están en tratados internacionales, los derechos constitucionales, los que están previstos en la normativa interna a nivel de texto constitucional, y fundamentales, los que están en la Constitución y están en la legislación infraconstitucional desarrollados. Pero es un tema discutible. Yo creo que mi posición personal es que para las personas jurídicas de derecho público, en controversia con otra persona jurídica de derecho público, le son atendibles los derechos que corresponden a su actividad como justiciable. Ya entrar en el otro territorio, otro tipo de derechos, yo lo veo también con reservas, pero creo que desde mi punto de vista es indiscutible que quien es justiciable tiene derecho a lo que hoy denominamos en la moderna nomenclatura del Código Procesal Constitucional la tutela procesal efectiva, o sea, esa situación jurídica en la que enunciativamente se respetan tales y cuales derechos. Entre ellos el derecho, dicho sea de paso, a obtener una resolución acorde a derecho, lo cual habilita al justiciable a entrar también en el razonamiento, en la secuencia y en el contenido y en la lógica de la resolución. Por lo tanto, y ahí se abre el camino de la debida motivación que este tribunal con mucha sapiencia ha desarrollado y ha servido para corregir numerosas injusticias cometidas inclusive por el propio Poder Judicial. Por lo tanto, es un tema de debate doctrinario, porque creo que en este caso la infracción es básicamente dentro de ese coto. Señor abogado, volviendo a su caso, ¿quiere decir que para usted la magistrada, la vocal superior o juez superior, como decimos ahora en el Perú, la juez superior Soto Gordon se equivocó cuando, habiendo sido convocada como dirimente, aplicó el precedente 0142, no debiendo aplicarlo, ¿correcto?
Así es. Ya. No debiendo aplicarlo porque no era aplicable ese caso y porque además ese precedente no se aplica con efecto retroactivo, sino a las nuevas demandas que están en trámite de... La lectura de ustedes es que cuando el presidente dice las demandas, se tiene que entender que son aquellas que recién se inician. Por supuesto. Claro. Y eso lo reafirma el doctor Domingo García Belaúnde en su informe. Que corren autos. Sí, que corren autos. Bien. Por tanto, la primera opción que tendría esta sala de revisar el expediente y de llegar a la conclusión de que tendría usted, su patrocinado tendría derecho a que le declaren fundado su amparo, es retornar el expediente para que la misma magistrada y solo ella, en tanto dirimente, se pronuncie sin aplicar la 0142, explicando nosotros por qué es que esa resolución no es aplicable. ¿Así es? ¿Esa sería una opción? Esa es una opción, y la otra opción, aplicando la autonomía procesal de que goce este colegiado, es ir al fondo del asunto y resolverlo, ¿no? Aquí me está soplando el magistrado Gerardo Eto que eso debería ir a pleno, no podría ser sala. O sea que en esa hipótesis podríamos reprogramar, escuchar otra vez el informe oral de usted y de la otra parte, en su caso, por eso habría que revisar, y pues, ¿querías intervenir? No. El magistrado Carlos Mejía quería poner una pregunta. Siempre y cuando, esto hablando en voz alta, siempre y cuando la situación sub judice no quepa en las consideraciones que el precedente vinculante ha tenido en relación con su aplicación en el tiempo. Porque hay en el caso, creo que es María Julia, ¿no es cierto?, el que estamos haciendo referencia, disposiciones transitorias en las cuales el tribunal ha dicho cómo es que este precedente vinculante se va a aplicar en el tiempo. Entonces, si calza con lo que usted dice, no habría necesidad de ir al pleno, solamente aplicar el precedente vinculante. Porque en el precedente vinculante hay disposiciones relativas a cómo se aplica nuestra jurisprudencia en el tiempo, ¿no? Sí, un detalle sobre ese punto con la venia del presidente. Además hay que tener en cuenta que el proceso de amparo se inicia cuando estaba vigente un precedente que establecía que el recurso de anulación era vía previa para el amparo. Entonces, en esas circunstancias se inicia este proceso agotando la vía previa, que era el recurso de anulación. Dicho sea de paso, en el trámite de esa vía previa, entre comillas, en el trámite de esa vía previa, se afectan también derechos fundamentales, porque se ratifica en sede judicial una violación que nosotros consideramos se cometió en sede arbitral. Y además no se fundamenta debidamente la resolución. Hay una serie de temas adicionales que aparecen mencionados en nuestros escritos, pero ahí hay un detalle que hay que tener en cuenta, porque este nuevo precedente, si bien dice el recurso de anulación ahora es el que reemplaza al amparo, prácticamente dice eso, y no dice qué cabe contra ese recurso de anulación cuando se agota la vía. Contrario centro, estaríamos en cierta medida dejando en una desventaja a quienes recurren a la anulación de no poder ir al Tribunal Constitucional. Ese es un tema que a mí me gustaría muy respetuosamente que se evalúe en su momento. ¿Qué pasa si el tribunal establecido el recurso de anulación reemplaza al amparo y el juez que conoce el recurso de anulación es una especie de juez constitucional? ¿Qué pasa si, terminado el trámite de la anulación, el justiciable no tiene una respuesta? ¿Llega al tribunal o no llega al tribunal? La conclusión es que llega al tribunal, porque si no estaríamos distinguiendo y creando un fuero aislado, un iglú en el Estado constitucional totalmente inacorde con la lógica del legislador constituyente, ¿no? Entonces, acá nosotros hemos iniciado en ese contexto, y en ese contexto hemos luego interpuesto el amparo. Ese es el tema. Sí, lo entiendo. Además, hay que tener en cuenta que los estados democráticos constitucionales se construyen sobre la base de la supremacía de la Constitución. Y la supremacía de la Constitución, que implica casi siempre que el legislador no puede prever todos los casos.
y que esos vacíos o esas insuficiencias en la legislación son llenados por el intérprete supremo de la norma fundamental, que es este órgano, el Tribunal Constitucional, y cuyos precedentes vinculantes tienen carácter normativo e incluso pasan a formar parte del sistema de fuente legal, ¿cierto? E incluso con una mayor capacidad para resolver los problemas del país que las del propio legislador, como lo estamos viendo, ¿no? Tenemos tantos conflictos sociales, el legislador no ha podido hacer nada y este tribunal ha dictado sentencias como el caso Conga, proyectos Majesivas, etc. Y ahí, a partir de eso, también es importante señalar que lo que usted ha señalado, si la Constitución recorre transversalmente todo el orden jurídico y además la vía estatal, social, económica, política, por eso es que el tribunal en una de esas sentencias declaró que no hay zonas exentas de control. Y esta sala incluso fue más allá, sobre todo con una doctrina que inauguró el magistrado Eto en el caso Chacón, cuando dijo: no solo se trata de que el tribunal controla zonas, sino que el tribunal controla también los tiempos, ¿no? Eso también es importante. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 23, expediente 2388-2012, proceso de amparo, iniciado por don Jaime González Flores contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Miluska Rodríguez Roca. Señorita abogada. Señor presidente, debo informarle que la mencionada abogada ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas número 41, expediente 2461-2012, proceso de amparo, iniciado por don Juan Augusto Valverde Aguilar contra la ONP, la causa número 47, expediente 2478-2012, proceso de amparo, iniciado por don José Ceballos Indalecio contra la ONP, y la causa número 54, expediente 2505-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Esther Ciesa Ángeles contra la ONP. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral de los 4 expedientes. Señores magistrados, buenos días. Respecto al expediente 2388 del 2012, lo que pretende el demandante es que se le otorgue una pensión en aplicación del decreto ley 19990. Sin embargo, se debe tener en cuenta que él ya viene percibiendo una pensión de acuerdo a la ley 10772. Ahora, según el artículo primero de la resolución ministerial 231 del 88, los trabajadores que se regían por la ley 10772 tenían la opción de escoger entre afiliarse, digamos, al decreto ley 19990 o que se le otorgue una pensión de acuerdo a la ley 10772, más no que se le otorgue por ambas pensiones. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que lo que se ha establecido en el Tribunal Constitucional en un precedente vinculante del 14-17 del 2005 es de que no se está transgrediendo un derecho a la pensión, ¿no es cierto?, por cuanto él ya viene percibiendo una pensión en aplicación de la ley 10772. Por ello es que solicitamos se confirme la sentencia avenida en grado que declare improcedente la demanda. Respecto al expediente 2461 del 2012, lo que pretende aquí el demandante es el reconocimiento de 33 años de aportes y por ende se le otorga una pensión de jubilación bajo el alcance del régimen de construcción civil. Ahora, para que se le otorgue la pensión de construcción civil, él tendría que acreditar un lapso de 20 años de aportes, por cuanto su contingencia fue posterior a la vigencia de la ley 25967.
Ahora, de los documentos que el demandante ha presentado, solo figuran declaraciones juradas, los cuales no generan convicción, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional 4762 del 2007, en donde tendría que haber también adjuntado certificados de trabajo, boletas de pago y planillas. Por ello es que la ONP solo le reconoció 4 años y 4 meses de aportes, no acreditando los 20 años que son necesarios para que se le otorgue dicha pensión. Es por ello que solicitamos se confirme la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. Respecto al expediente 2478 del 2012, lo que aquí pretende el demandante es que se le otorgue una pensión bajo el régimen especial y se le reconozcan 20 años de aportes. Ahora, en este caso el demandante ya viene percibiendo una pensión especial, la que le fue otorgada mediante resolución administrativa 3755, otorgándole la suma de 79.137.90 soles de oro en aplicación al artículo 47 y 48 del Decreto Ley 19.990. Ahora, si nos ponemos en el caso de que se le reconozca al actor los 20 años de aportes, aplicándole esos artículos, a él le correspondería el 68% de la remuneración en soles, digamos, en soles de oro vendría a ser 74.741.35, inferior a la pensión que ONP ya le viene otorgando. Ahora, respecto a los aportes, el demandante no ha acreditado con otros medios probatorios para que la ONP le pueda reconocer los 20 años. Es por ello que ONP, mediante resolución, solo le reconoció 17 años de aportes. Señorita abogada, sobre ese expediente el magistrado Carlos Mesía quiere formular pregunta. No entiendo, o sea, quiere usted señalar que el demandante, que no está presente, con esta acción de amparo, si es que el tribunal la declara fundada, ¿ganaría menos? ¿Eso le escuché decir? Claro, porque ONP ya le ha emitido una pensión bajo ese régimen especial de 79.137, y si se le aplica a él los 20 años de aportes, y eso que ONP le dio solo con 17 años, se le estaría dando solo 74.000. Entonces, ¿Y por qué la ONP le dio con 16 años si no le correspondía? Con 17 años de aportes, calculándole según la liquidación que ha adjuntado y la que he podido observar es 79. Cuando usted habla de una pensión especial, ¿a qué se refiere? Que se le aplique los artículos 47 y 48 de la ley. 19.990. Exacto. ¿Y eso qué significa? Que el demandante tenga... se me fue. Disculpa. Bueno, pero no importa. Lo que quiero saber es más o menos cuánto es lo que él recibe en este momento. O sea, porque usted habla de 74.000 soles mensuales o al año, ¿qué cosa es? Según la resolución era 79.137, pero en soles de oro. En soles, la verdad no lo tengo ahorita. Ya, correcto, ya. Y digamos, o sea, digamos, entonces de lo que se trata es de actualizar la deuda, actualizarlo a INTIS y a nuevos soles, y a partir de ahí ver si le corresponde más o menos según los artículos a que usted hace referencia. Claro, pero pide también los aportes, los cuales no tiene. Ok, muy bien. ¿Pasaría, señorita abogada, a su expediente 2505? Sí, correcto, 2505. Aquí lo que pretende la actora es que se le otorgue una pensión de orfandad por invalidez, cumpliendo con los requisitos, según ella, de estar soltera y tener discapacidad para trabajar. Ahora, la pensión que ella reclama se derivaría de una pensión de viudez que se le otorgó a su madre. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que solo los asegurados son los que generan la pensión de sobrevivencia, más no en este caso sería la madre de la actora. Pero sin embargo, si tenemos el caso de que se le fuera a otorgar la pensión de orfandad solicitada directamente por ella, tendría que ella contar, según el artículo 56 del decreto 1990, una edad de 18 años de edad al fallecimiento del padre. Sin embargo, a esa fecha ella contaba con 22 años de edad, no cumpliendo ese requisito.
Además, el certificado que ella presenta por invalidez no tiene los 3 firmas, digamos, de la comisión, simplemente figuran 2 firmas y tampoco el certificado ha sido expedido por por Salud o otro ministerio, el cual sí le ha sido solicitado, pero que la actora no lo ha presentado en la demanda. Muy bien, escuchado el informe oral, las causas quedan al voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado informado oralmente. Esas causas quedan al voto. Se levanta la audiencia de la Sala 2 del Tribunal Constitucional.